Buenas tardes. Bienvenidos al aula de cultura del Colegio Notarial de Andalucía. La programación de este curso, en el que hoy contamos con Antonio Rivero Tarabillo para hablarnos de un año muy importante, del que se cumple un siglo, ¿no? El año 1922. Él me parece que ha dicho que cree que va a ser la última ocasión en que va a hablar de esto, porque yo todo el año, desde que se publicó su libro en febrero, pues supongo que ya ha dado varias veces un poco esta charla, pero no queríamos que pasase el año sin que nos lo contase a nosotros, ¿no? Y bueno, pues yo he leído el libro, ahí yo creo que se nota mucho su inclinación como poeta, porque habla de Lyotard y de Frapon, ¿no? Más que de Joyce, al que yo buscaba más en ese libro, pero bueno, ahora nos lo contará. Y para presentarlo, bueno, no voy a hablar de él porque lo va a presentar Miguel Polaino, pero, digamos, poeta, ensayista, eh, narrador, y ahora memorialista, tan joven, ¿no? Pero en este año, y sobre todo también una cosa que le va a gustar, fordiano, apasionado de John Ford, como director de cine. Y pues nada, le paso los trastos a Miguel Poleino, que viene colaborando con nosotros, y estamos muy agradecidos en el colegio y en la por esto, ¿no? Pues nada, paso. Muchas gracias, querido Pachi y Aranguren. Bueno, mi presentación va a ser, pues, francamente breve, por varios motivos. Yo creo que todos ustedes han venido a escuchar al conferenciante y no al presentador. Además, si el conferenciante es alguien de la talla de Antonio Rivero Tarabillo. En mi breve presentación quiero resaltar dos cosas. Primero, que para mí es un gusto participar de nuevo, con reincidencia, una vez más, en este colegio notarial, en el aula de cultura, un grupo de juristas, ¿no? Ajenos al origen común de la filología, del humanismo, ¿no? Que siempre les recuerdo, pues, lo que decía Covarrubias, ¿no? El letrado, como se conoce, pues, al jurista, era el versado en letras, el que tenía esa formación, ese origen, ¿no? Común, el que dominaba, pues, la oratoria, la argumentación, la prosodia, etcétera, ¿no? De manera que creo que no son contradictorios, sino complementarios, pues, el rol del jurista y el rol del humanista. Y eso se pone de manifiesto muy bien en este aula de cultura, ¿no? Donde, impulsado por la fina sensibilidad cultural de don Francisco Aranguren, pues se han hecho eventos culturales de relieve en los últimos años y se siguen haciendo. Este es, pues, uno más de los grandes eventos culturales impulsados por el Colegio de Notarios, y por, como digo, pues esa fina sensibilidad cultural de don Francisco Aranguren. Y en segundo lugar, bueno, pues para mí es un gusto presentar a Antonio Rivero Tarabillo, que necesita poca presentación en el mundo cultural sevillano, andaluz y también nacional e internacional. A mí siempre me llamó la atención de Antonio, cuya amistad, pues, me honro sin duda y de quien tanto he aprendido. Siempre me llamó la atención las muy diversas facetas en que se segrega o disgrega su amplia personalidad intelectual. Es poeta, como ha dicho Pachi, es poeta de reconocido, fin, de trayectoria, de reconocida trayectoria. Es novelista. Yo me voy, pues, algunos de los libros que tenía en mi casa, Los huesos olvidados, o Los fantasmas de Keats, ¿no? Publicados recientemente en los últimos años en los sellos de Renacimiento, ¿no? Después de Escuela de Plata, que son, bueno, pues, obras que han tenido una connotación importante en el mundo nacional, ¿no? Y es también crítico literario, biógrafo, narrador, recreador de figuras literarias. Este libro, sin duda, es un ejemplo paradigmático de ello, y sobre él nos va a hablar, sobre este libro 1922, en este año paradigmático del centenario de ese año tan relevante. Pero yo, bueno, no me gustaría dejar de mencionar en la selecta biografía de Antonio Rivero su magna biografía de Luis Cernuda. Eso le llevó no solo a explorar el mundo británico, que tan bien conoce a Antonio, no en balde, pues estudió varios años en Edimburgo,
sino también el mundo latinoamericano. Él exploró paso a paso, ¿no? Con un rigor casi benedictino, los caminos de Luis Cernuda por aquel país, por México, en el que vivió pues, los 12 o 13 últimos años de su vida. Creo que visitó México por primera vez en el año 49 y después se instaló allí, me parece que en el año 51, pues 10, 11 años antes 12 años antes de fallecer. Del año que viene hará 60 años, ¿no? Yo, pues, de la mano de Antonio, de la mano de sus libros, ¿no? También siglos después, años después, pues me seguí también esa ruta cernudiana, conociendo a personas que lo habían tratado personalmente, por ejemplo, Elena Poniatowska, o por ejemplo, Paloma Altolaguirre, que fue la que lo descubrió, ya fallecido en la habitación, en la casa de Tres Cruces número 11 en Coyoacán, donde estuve hace unos días precisamente con el decano y estuvimos en el patio. No pudimos saludar a Paloma, que tenía una infección gástrica, pero sí, pues, bueno, ahora sí, un poco ya más delicada de salud, pero sí hablamos con su enfermera, que recordaba, bueno, que alguna vez le había mandado flores, ¿no? Para que me viera que también desde España pues, se le recordaba ampliamente. Y él Antonio descubrió en esta biografía el mundo oculto de Luis Cernuda. Él era muy celoso de su intimidad, ¿no? Hay muchas anécdotas que lo atestiguan. Una vez había quedado con un investigador nicaragüense que era profesor en la UNAM, que llegó a la casa de Tres Cruces acompañado de un alumno. Y Luis Cernuda pues, le dejó pasar a Ernesto Mejía Sánchez y al alumno le puso la mano delante y le cerró la puerta. Él no estaba invitado, no podía penetrar en la clausura de su aposento, ¿no? Pues en ese aposento tan íntimo de Luis Cernuda, sin duda, Antonio Rivero pues, se inmiscuyó de manera brillante, descubriendo pues las amistades de Luis Cernuda, quién se escondía detrás de ese cuerpo, ¿no? Poemas para un cuerpo, ¿no? Entonces, los últimos poemas que escribió en México, ese Salvador Alighieri, el culturista mexicano, a quien entrevistó pues, directamente Antonio, creo que en Guadalajara, ¿no, Antonio? Y bueno, alguien que no había, pues había estado francamente oculto pues, para los biógrafos, para los conocedores hasta entonces de Cernuda, ¿no? En fin, yo creo que todas estas vertientes culturales en que se proyecta pues su personalidad pues dan como resultado pues una obra y una personalidad francamente admirable, culminada este año con este libro. El año 22, bueno, pues el año tan relevante, recuerdo que en diciembre pasado, visitando en su casa de San Ángel a la viuda de Ramón Xirao, también poeta y filósofo y profesor hispano-mexicano, ¿no? Trasterrado allí, me decía Ana María, bueno, el año 22 es importante por todas esas cosas, ¿no? De esos libros, pues por Joyce y por todos los libros, por César Vallejo, pero también porque fue el año que yo nací. Decía Ana, que murió este año, en el año 22, en abril de este año, pues un mes y medio antes de llegar a centenaria, ¿no? Y mantuvo la lucidez, bueno, pues el último mes no, pero bueno, hasta bien entrado este año 22, pues sí, ¿no? Y añoraba celebrar su centenario. En fin, me hemos venido a escuchar a Antonio, es un placer, Antonio, pues que puedas deleitarnos con esta conferencia y para mí, pues, ha sido también un honor recibir esta invitación para estar aquí, junto a ti, a tu lado y en este nuevo acto del Colegio. Muchas gracias. Bien, perdón, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir esta tarde aquí, esta tarde extraña de lluvia, un poco tropical, porque hace calor. Muchas gracias al Colegio de Notarios y a ti, Miguel, por presentarme. Realmente que lo hayas hecho además recién llegado, aterrizado con el jet lag, el cansancio que se acumula, pues es muy, muy agradecido. Yo tengo que lidiar en una plaza complicada como es esta, porque es la del Colegio de Notarios, y realmente yo soy un intruso en este sentido porque aquí hay un poco de acta notarial de lo que sucedió en aquel 1922, en París fundamentalmente, pero no solamente en la capital de Francia, sino también en el resto del mundo. Pero esto de levantar acta, dar fe de lo que sucedió, lo he querido hacer desde el flanco de la literatura, de la creación literaria, y no desde la acumulación de datos de lo que podría ser un ensayo, un estudio, un manual de literatura incluso. ¿Por qué?
Pues porque, como antes ha comentado Miguel, yo he hecho biografías, he publicado 2 biografías, una la de Cernuda y otra de un poeta interesante, crítico del arte y un personaje muy raro barcelonés, Juan Eduardo Cirlot. Y cuando uno aborda la biografía, lógicamente ha de ceñirse a unas normas muy estrictas, tiene un pacto con el lector en el cual todo ha de ser fidedigno, documentado, y uno ha de ser de algún modo pues como el cristal por el cual la luz pasa, pero no interviene, simplemente la deja pasar. Sin embargo, también he observado que ciertos personajes o acontecimientos piden de algún modo, o en la intuición del escritor piden, que esto es una cosa ya subjetiva, ser narrados no desde esa, digamos, asepsia de la biografía con tal nombre, sino desde una recreación literaria que se permita, sobre todo, penetrar en los entresijos del día a día del biografiado o del estudiado o del entorno que lo rodea. Porque fíjense que los datos que uno puede recabar en hemerotecas, archivos, etcétera, en las mismas entrevistas personales, están muy bien y todo eso puede pasar a la página, pero realmente el lector aprecia y muchas veces entra mayormente de una forma mucho más, digamos que real, casi en 3 dimensiones en el mundo del que se habla, si puede acceder a diálogos, descripciones, todo aquello que la literatura permite que el escenario cobre una viveza de la que suele carecer en una obra, digamos, otra vez fría, séptica y meramente notarial, si me permite. Entonces, todas mis novelas hasta esta, 1922, esta es la 4ª publicada, todas giran en torno a, como decía, personajes relacionados de una manera u otra con la literatura. Por ejemplo, de las 2 que tienes aquí, pues esta, Los huesos olvidados, recrea un acontecimiento de la vida de Octavio Paz cuando en el año 37, junto con una delegación mexicana, estuvo en nuestro país durante la guerra y un amigo suyo desapareció, y en un poema que Paz le dedicó, hay una nota extensa, fíjense, una nota de 10 páginas, al poema, y ahí Paz, desde su recuerdo, reconstruye lo que fue aquel suceso. Y yo me di cuenta de que ahí había un episodio novelesco en Agraz que estaba pidiendo ser contado, y de ahí hice esta novela de Los huesos olvidados, que, como repito, es de Octavio Paz. Y esta de los fantasmas de Yeats quizá les pueda interesar porque se desarrolla en Sevilla en el año 27, 1927, y trata de una muy poco conocida que yo investigué. Soy el mayor experto mundial en eso porque realmente lo investigué como nadie por la circunstancia doble de que es de un autor que conozco, pero por otra parte, porque soy sevillano, ningún irlandés ha podido acceder también como yo a eso. Es una mera casualidad de que yo viva aquí, pero repito, se refiere a la estancia de William Butler Yeats, el Premio Nobel de Literatura del año 1923, en nuestra ciudad, justamente ahora, hace 90 y tantos años, porque él estuvo aquí en noviembre del año 27. Y a mí me llamaba la atención la coincidencia de que él estuviera en la ciudad pocos días antes de que se realizara aquel famoso homenaje a Góngora de la generación del 27, en la cual de algún modo, y esto también es un acto notarial, cobra carta de naturaleza o se levanta acta de que ahí hay una nueva generación poética. Y lo pongo a caminar por las calles de Sevilla y se entrecruza con unos y otros. Bueno, pues ese es el tipo de novela que yo hago. No es una novela de gran ficción, aunque me permito ligeras libertades, todas de algún modo destinadas a realzar lo que sí sabemos que sucedió. No cambio ningún acontecimiento conocido, pero procuro rellenar los intersticios que la documentación que nos ha llegado no ha cubierto hasta la fecha. Y se ha dicho aquí que efectivamente soy traductor de literatura inglesa, la conozco bien. Al decir de literatura inglesa me refiero a la escrita en lengua inglesa, no estrictamente británica. Y lógicamente, desde hace ya aproximadamente un lustro o así, pues tenía en mente que el año 1922 tuvo una importancia enorme en las letras inglesas, pero no solamente en ellas,
y que estábamos a poco tiempo del 2022 en el que se cumplía un año de aquello. Yo me referiré en mi intervención tanto al libro como a la novela. Esto no es estrictamente la presentación del libro, más bien, perdón, he dicho el libro y la novela, como tanto al libro como al año y a lo que en el año se desarrolla. Porque de algún modo son la misma cosa, son digamos que, recordando la infancia y los diagramas de Venn, recuerdan ustedes aquellos conjuntos que tienen una intersección, de algún modo la intersección de la novela y del año en cuanto a lo que afecta a la literatura son importantes. Y como decía, me he dado cuenta de que íbamos a llegar a este año en el que estamos, en el que había un interés, creo que importante, o pensaba que notable, sobre lo que sucedió hace 100 años. ¿Y qué sucedió hace 100 años? Pues fundamentalmente que la literatura cambia de manera radical y cambia en el curso de un año, no porque fuera de algún modo un año milagroso, pero sí es verdad que había una serie de elementos que contribuyeron a que cosas que estaban de manera larvada, subterráneas, un poco como simientes, esperando que alguien las regara y crecieran, pues estaban ahí y estaban esperando dar sus mejores frutos que te lo dieron ese año. Para que se fijen ustedes, el año comienza, me voy a saltar enero, pero sí me voy al comienzo de febrero. El 2 de febrero del año 1922 se publica la novela de Ulises, la novela de James Joyce, Ulises, que supone un cambio radical en cómo se observa la prosa, que tendrá una influencia enorme en lo que se escriba a partir de ese momento y que cambia, como digo, pues la manera de hacer novela de una de las principales tradiciones literarias del mundo, porque no solamente era de Irlanda, de Gran Bretaña y del mundo anglosajón en su conjunto. Termina el año, o va terminando el año, y en octubre y en noviembre se publican sendas ediciones, una en Gran Bretaña y otra en los Estados Unidos de América, de La Tierra Baldía, de The Wasteland, de T.S. Eliot, que supone de forma simétrica un cambio también radical en la composición de poesía en la lengua inglesa. ¿Y qué tienen en común ambas obras? Y ahora me referiré a otras muchas. Pues tienen en común que tras un siglo que no en vano llamamos decimonónico desde nuestra perspectiva, y con esta connotación de decimonónico sabemos que nos estamos refiriendo a algo pues un tanto embarado, encorsetado, chapado a la antigua, por decirlo así, hay una gran efervescencia, unas ganas enormes de cambiar. La vanguardia surge a principios del siglo XX y está de algún modo como una especie de ebullición, pero sucede que hay pues un momento clave, triste, una catástrofe, una hecatombe enorme, que es la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que da al traste con muchas cosas. Pero quizá provocado por esta especie de euforia que surge cuando termina la guerra, cuando ya de verdad se comienza el siglo XX, porque se puede decir que hasta el asesinato de Sarajevo era un siglo XIX prolongado, cuando realmente tras ese sacrificio humano sin parangón, porque la Segunda Guerra Mundial, siendo tan terrible, no tuvo ese número de bajas que tuvo la primera, o al menos no tuvo esas carnicerías tan flagrantes, sobre todo de la guerra de trincheras, etcétera, en el que tantos poetas, y esto es importante también, en el que tantos poetas británicos, y no solamente británicos, fueron a morir, la poesía anterior a la que publica Eliot, de algún modo, está asignada por los poetas de la guerra. Hubo muchos, desde Robert Brooke a muchos otros, que la guerra la llevaron a su creación. Pero terminada la guerra, decía, y esto es lo que nos importa para ir entrando en materia, terminada la guerra, es de verdad cuando comienza el siglo XX. Y movimientos que estaban ahí pululando en diferentes países ya realmente se aceleran y en los años siguientes a la guerra tienen pues una especie de expansión absolutamente imparable. Es el momento de la vanguardia que se manifiesta de muchas formas y en muy diferentes países, es esa sacudida de lo antiguo, es cambiar la piel, es de algún modo adentrarse
Iba a decir con paso firme y es justamente lo contrario, con paso inseguro porque aún se titubea, todo es tambaleante, es de algún modo pues un tanteo, es una especie de ir a ciegas, pero con intuición, que esto es importante. En diferentes países, decía, cambian las maneras de hacer literatura. En el libro trato de reflejar todo esto y no solamente de una manera, digamos que ordenada. Sí hay una ordenación cronológica, no hay saltos en el tiempo prácticamente, pero sí he querido ir dando perspectivas sobre unos y otros, de manera que se pueda acceder a esa evolución de lo que sucede en aquel año. Y es un año en el que, por ejemplo, Einstein, que ya había elaborado la teoría de la relatividad, da unas conferencias en la Sorbona, que las recojo ahí, o unas charlas más bien con intervención del público, y entre el público estaba Henri Bergson, el filósofo, que sobre todo, como ustedes saben, se ocupó del concepto del tiempo y que influyó bastante en un paisano nuestro que fue Antonio Machado. Pues bien, la teoría de la relatividad, que maneja dos magnitudes, como ustedes saben, que son espacio-tiempo, de algún modo me viene bien, me viene al pelo para tratar de reflejar el marco, la simbiosis que se produce aquí. Por una parte, el tiempo, 1922, con lo que supone ya de verdad esa especie de vanguardia que se consolida. Pero por otra parte, el espacio, y el espacio es fundamentalmente París. Aunque en todas partes del mundo hay diversas vanguardias, la capital literaria indiscutible de aquel instante es París. Fíjense que, por supuesto, además de ser, que duda cabe, la capital de las letras francesas, pero se podría decir que simultáneamente París es la capital de varias literaturas más. La literatura en lengua española no se puede entender sin esa especie de capitalidad cultural que ejercía Francia desde décadas antes, porque siempre los hispanoamericanos, fíjense que suelen decirse ellos mismos latinoamericanos en parte para abrazar lo francés, también es una especie de reacción del hijo ante el padre, el hijo americano frente a la madre de España, pero ellos prefieren decir hispanoamericano para, de algún modo, perdón, latinoamericano para subrayar esa tendencia hacia lo francés. Y no hay autor de valía de las repúblicas americanas que no pasara un tiempo en París, a veces en situaciones pues, de pobreza, lastimosas, que precisamente son las que abundan en ese concepto que tenemos ya muy arraigado de bohemia. La bohemia, como tal, es algo que surge en París y que conocieron pues desde Rubén Darío a tantos otros. Por París estuvo también Machado, Antonio Machado, que fue llamado por su hermano Manuel para trabajar en la editorial Garnier, que tenía traducciones de autores españoles, pero Baroja pasa por allí. Cualquier español o hispanoamericano importante pasa por París. Entonces, de un lado tenemos esa capitalidad de las letras españolas, pero también, y esto es lo que fundamentalmente aparece en el libro, de las letras en lengua inglesa. Ni Nueva York, ni Chicago, ni Washington, ni San Francisco, aunque algunas han tenido antes o después importantes momentos de protagonismo literario, tenían en ese instante la importancia para la literatura que adquirió París. Pues, ¿por qué sucedió esto? Pues realmente, de algún modo, por esa ansia de libertad que había tras la guerra, muchísimos se fueron a Francia. Fíjense que en Estados Unidos ya había ley seca, eso impedía beber, y normalmente al estadounidense le gusta beber más de lo que querían reconocer, y ante la posibilidad de beber vino, licores, todo tipo de espirituosos en Francia, se fueron para Francia. Ahí, muchas veces cuando uno investiga, hay circunstancias que adquieren gran importancia y que cuando se ven, iluminan otras y estas otras se interpretan bien a raíz de esos descubrimientos. Viendo la cotización del dólar frente al franco
en estos años, y en particular, perdón, en el año 22, era muy favorable para los americanos. Es decir, que muchísimos americanos iban a Francia porque tenían libertad para beber, medios económicos que se duplicaban con creces en Francia. Otra cosa también importante, no todo en la bebida, había una gran libertad sexual. Fíjense que los franceses, por lo general, siempre distinguen entre la esfera pública y la privada, y en la esfera privada la tolerancia es alta, y muchísimas mujeres norteamericanas que eran lesbianas fueron a Francia, y en Francia tuvieron una vida que no se podían permitir en el puritanismo que imperaba en su país. Tanto es así que hubo gran número de tertulias, cenáculos, salones literarios en la ciudad de París, organizados por, sobre todo, estadounidenses, aunque también alguna canadiense y británica. Y eran lesbianas, la mayoría de ellas, y tenían una especie de tejido social por el cual, pues, fomentaban la literatura, las publicaciones. Muchas de ellas también tenían medios, tenían posibles, y también fueron, de algún modo, mecenas de la mejor creación que se producía en ese momento. Por ejemplo, sin tener gran dinero, pero sí ganas de hacer cosas, la editora de Ulises fue Celia Beach, una norteamericana que, teniendo solamente una librería, se lanzó a la publicación del libro más importante de la lengua inglesa del siglo XX. Comenzó siendo editora, y realmente fue lo único que editó. Se hizo editora para publicar un libro que nadie quería publicar, también por razones de ortodoxia social y puritanismo, que era Ulises. Entonces, como decía, Francia es un hervidero de la literatura. Y yo he querido, de algún modo, en el libro reflejar sobre hechos reales, repito, porque no me invento prácticamente nada, salvo algún diálogo, alguna circunstancia de una descripción mínima, pero en general también contrastada con haber estado numerosas veces en París y haberme impregnado de la atmósfera. Pero lo que he querido es reflejar este año, y además con circunstancias muy llamativas, porque el 1 de enero del año 22 se produce una cena en la casa de Ezra Pound, que fue un importante poeta estadounidense que arraigó en Gran Bretaña y se cansó de Gran Bretaña porque era también un entorno, digamos que pacato, conservador, y que no iba en la línea de lo que él preconizaba. Pound tenía un lema que era Make it new, que significa, pues, hazlo nuevo, hazlo nuevo. Esa novedad, esa vanguardia, fue la que siempre llevó a su propia obra, pero también la que quiso fomentar en otros. Entonces, en la casa de Pound se reunieron, eso está documentado, Pound, Eliot, que estaba de paso por París, y Joyce, que estaba residiendo en París, no por casualidad, porque Joyce acudió a París, a vivir a París, por el llamado de Pound. Pound le dijo que aquel era el lugar en que estaban sucediendo las cosas, donde había que estar, y le dijo, vente para acá. Y Joyce se asentó un año y pico antes en París, y fíjense qué escena de genios con Ezra Pound, que fue el que también, junto con Eliot, da un vuelco a la poesía en lengua inglesa del siglo XX, y va más allá incluso que Eliot, porque Eliot tuvo una trayectoria que, digamos, va de la vanguardia a cierto conservadurismo poético en las formas y los conceptos. Sin embargo, Pound fue agudizándose cada vez más en una especie de darle una vuelta radical a la poesía en inglés. Pues, como decía, Pound, Eliot y Joyce. Pero es que también al final del año, y esto también está documentado, hubo una cena en la que estuvieron en la casa de Pound, en el mismo cuarto, en la misma habitación, otra vez Joyce, el propio anfitrión Pound, y Yeats, William Butler Yeats, que fue el premio Nobel del año siguiente. Entonces, con ambas cenas he querido enmarcar el año y recoger todo lo que hay. Todo lo que hay ahora es imposible que lo digamos en 3/4 de hora, en 1 hora, fue mucho. Para comenzar, esos 2 hitos,
Ulises, la tierra baldía, pero vamos a traer el agua a nuestro terreno y vamos a hablar un poco también de cómo fue un año importante para otras literaturas y para la española en particular. Fíjense que el año 23, el año siguiente, se va a vivir a París el más importante poeta peruano, que es César Vallejo. César Vallejo se va el año siguiente a París. Pero en el año 22 es cuando publica Trilce. Trilce es un libro parteaguas en la poesía en lengua española y en la obra del propio Vallejo. Vallejo había tenido una obra que era, digamos, muy seguidista, émula del modernismo de Darío y algún postmodernista, pero en esa esfera también, como quizá López Velarde y tantos otros, tenían unos ritmos, unas atmósferas, unos temas que eran, digamos, que casi finiseculares, que todavía no estaban en la vanguardia. Pero cuando Trilce rompe con todo eso y publica, perdón, cuando Vallejo publica Trilce, lo que hace es rasgar esa tradición y hacer algo nuevo. Pues eso sucede en el año 22, como decía. ¿Y quién está en el año 22 también residiendo en París? Podríamos decir muchísimos nombres, pero está viviendo allí Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es el que acuñó el término creacionismo, el que llevó la poesía a una creación constante de novedad en cuanto a las formas, la perspectiva, jugar con las palabras, y toda la vanguardia hispanoamericana, que tuvo momentos enormes, pues de algún modo se podría simbolizar en este chileno que está en París, que es Vicente Huidobro. Pero ¿qué sucede también, por ejemplo, en la Argentina? Pues que acaba de llegar, unos meses antes, Jorge Luis Borges, que había pasado una temporada en España, perdón, y que precisamente en esta ciudad, en Sevilla, en el año 1919, en diciembre, publica el que es primero de todos sus poemas, que se llama Himno del Mar. En la revista Grecia, publicada en Sevilla, que esta revista posteriormente se hizo en Madrid, Borges, figura indiscutible de toda la literatura hispanoamericana y me atrevería a decir que mundial del siglo XX, se estrena aquí como poeta publicado, y en esta vanguardia que es el creacionismo y momentos o movimientos afines que hay en España y en Europa en el momento, él está siempre prestando atención a lo que se hace en otros países. De hecho, manda crónicas y hace traducciones de diferentes poetas, muchos de ellos ya olvidados, que estaban en ese afán de innovar. Pues cuando llega a Argentina, de regreso, de algún modo, pues es una especie de absoluto evangelista del cambio de la vanguardia. Y en Buenos Aires propicia pues, aventuras literarias que también se plasmarán en diferentes obras, revistas, etc. En México, de donde tú acabas de regresar ahora, Miguel, pues hay un movimiento literario que es importantísimo, que es el estridentismo. El estridentismo, fíjense su nombre, estridentismo, de las estridencias, del ruido. Era un canto a la vida moderna, era una especie de futurismo, de anuncio de todo lo que era ese canto a la máquina, a la velocidad, etcétera, etcétera, trasladado a la Ciudad de México. Y tenían pues una revista que era mural, que colocaban en las paredes y tal, y su líder, su cabecilla, era Maples Arce, ¿sí? Y es curioso porque se llama Maples, que significa, o sea, Maples significa arce, es la misma palabra. Maples Arce era el que preconizaba el estridentismo. Y qué acto más estridentista podía hacer que comprarse una gran motocicleta que hacía mucho ruido e iba por las calles de la Ciudad de México haciendo un ruido espantoso. Y el padre de Ana María, Gilao, también, Javier Icaza, también era del grupo de los cientistas. Bueno, Panchito Chapocote y eso del libro. Sí, sí, sí. Gustaba mucho de ellos. Sí. Es decir, que hay esa vanguardia que aquí en España también la tuvimos, pero en América fue algo general. Hay una estupenda antología publicada en la editorial, en la colección Vandalia de la Fundación Lara, que la han hecho Juan Bonilla y Juan Manuel Bonet, que se llama Tierra Negra con Alas, que recoge toda la poesía
de vanguardia de aquellos países. Y además ahí se incluye también la poesía brasileña, porque Brasil muchas veces lo olvidamos, pero fue un foco igualmente importante de la renovación. Y en el año 1922 se produjo también una exposición de arte en Sao Paulo que fue también, de algún modo, el aldabonazo para el cambio en Brasil y en el resto de Iberoamérica por lo que respecta a estos aires nuevos que estaban llegando en todas partes. En España hubo también momentos importantes, por ejemplo, pues cuando Juan Ramón Jiménez hace acopio de su obra anterior y publica, con J, por supuesto, la segunda antología poética, que es la que en 1922 recoge pues todo lo anterior y se convierte en un clásico que tuvo gran importancia en la formación, en la decantación del sentido poético de la generación siguiente, la del 27. Realmente en el año 22, los poetas del 27 prácticamente no existían como tales, estaban haciendo sus primeros pinitos, algunos de ellos, pero cuando realmente surgen es algo después. De hecho, hemos hablado antes de Cernuda. Cernuda prefirió, a partir de cierto momento, en su obra crítica, hablar no de la generación del 27, sino de la de 1925, porque él cifraba en ese año 1925, tan cercano al 22, por otra parte, el término medio, la fecha promedio de las publicaciones de los poetas de su generación. Pero, como digo, en el año 22, la segunda antología poética de Juan Ramón y esa especie de preparación, de titubeos de lo que va a ser la gran poesía de la generación del 27. Pero es que además, y tampoco me quiero extender mucho, pero ¿qué está sucediendo en ese momento? Pues es cuando Thomas Mann está con La montaña mágica, que es un novelón pues, de 900 o más páginas, en la que parece que no pasa nada, que tiene un ritmo muy particular, pero es una novela que también cambia o de algún modo influye en el cambio de las letras en lengua alemana. Este año también, 1922, Rainer Maria Rilke termina las elegías de Duino y compone los sonetos de Orfeo. Es el año en el que están también en París en algún momento y luego también por donde podían, porque eran perseguidos y tenían gravísimas dificultades, muchos poetas rusos como Marina Tsvetieva, Mandelstam, etcétera, que fueron represaliados por el régimen tan caprichoso y tan carnicero de Stalin. Hay, como decía, un catálogo de obras importantes y cada una de ellas en su literatura tiene una importancia de avance y de ir sentando las bases de lo que luego será la literatura posterior. Yo lo que he contado en el libro, que como digo tiene tratamiento de novela, es todo esto, pero al mismo tiempo quise de algún modo que el lector apreciara en la propia textura del libro, en su composición, elementos narrativos o poéticos que estaban ya en las obras a las que me estoy refiriendo. De tal modo que hay guiños, si se me permite la expresión, a Ulises o La Tierra Baldía. Hay diferentes frases que remiten a textos de esa tradición, porque quería que hubiera una especie de vasos comunicantes entre lo que se cuenta y el cómo se cuenta. Y tú antes has hablado de Joyce, de Ulises, muy brevemente me voy a referir a Ulises, que quizá sea algo que está en la mente de todos, es lo que quizás ha tenido lógicamente más protagonismo este año. Y Ulises, más allá de lo que se cuenta en la novela, que como saben se desarrolla en el 16 de junio de 1904, curiosamente hay una conmemoración literaria que para mí es de las más bonitas del mundo, que es el llamado Bloomsday, que es el día de Bloom. Bloom es el protagonista de Ulises, porque normalmente en lo que respecta a las efemérides nos solemos quedar pues con el año del nacimiento o la muerte de un autor o el año de la publicación de un libro, pero el Bloomsday, que se celebra el 16 de junio,
hace alusión a, no a la publicación del libro, que fue en el año 22, 2 de febrero, sino a, qué bonito, la ficción que el libro recrea. Joyce tuvo su primera cita con la que sería su mujer, Nora Barnacle, el 16 de junio de 1904, y como homenaje a ella, como una especie de regalo de amor, trasladó la historia de su novela a ese día en particular, 17 de junio de 1904. Y se desarrolla, pues, en menos de 24 horas, pero casi desde la mañana temprano a la noche. ¿Qué sucede en Ulises? Suceden muchas cosas y pocas, por otra parte. Son, en el original, 732 páginas y fíjense, para 20 horas, pues realmente da mucho de sí. Pero lo fundamental de Ulises, más que la peripecia, la trama, es el despliegue de estilos que se permite. Normalmente pensamos casi siempre en el capítulo final, el 18, en el que se da voz a Molly Bloom, que es la esposa del protagonista, y ahí tiene pues un monólogo interior en el cual, con el recurso conocido como el flujo de conciencia, pues va la página consignando lo que a ella le pasa por la cabeza y sin puntuación, como quien habla así en una especie de melopea sin interrupción, pues se va poniendo por escrito lo que ella piensa, sus recuerdos, muchísimos recuerdos, varios de ellos de Andalucía, porque ella había nacido en Gibraltar y sale perfectamente Gibraltar, la línea, habla de Andalucía en su conjunto, y, y ella es la protagonista con esa especie de monólogo interior, como decía, del capítulo final. Pero hay muchos otros recursos narrativos que son los que han consolidado la importancia de Joyce para futuras, ya pasadas, generaciones de narradores. ¿Qué hace, por ejemplo, en uno de los capítulos? Pues para usar diferentes maneras, emplea lo que sería una especie de lenguaje de catecismo. Hay una serie de preguntas y respuestas, pero que está todo, digamos que remedando la forma del catecismo. El catolicismo tenía una gran importancia en Irlanda, Joyce se apartó de él, pero la educación estaba de algún modo ya muy interiorizada en él, y de algún modo sobre los jesuitas, en un colegio de los cuales él se educó, pues hace muchísimas menciones a lo largo de toda su obra y en particular de Ulises. Pues hay, como decía, una parte que es una especie de catecismo. Otro capítulo es como una obra de teatro, en la cual, incluso con las acotaciones para el escenario, los protagonistas ya no salen narrados con la forma habitual de narrar. Fulanito hizo esto, menganito lo otro, y dijo Pepito. No, todo es como en una obra de teatro. Hay otro capítulo en el que se utiliza el lenguaje publicitario de los periódicos porque están precisamente en la redacción de un periódico. Y todo el lenguaje se transmuta contagiado del entorno periodístico en el que se encuentran. Hay otro en el que hace una especie de recorrido por la historia de la lengua inglesa y con la morfología, la presentación de las palabras y de la sintaxis, de la gramática, pues va pasando desde la época de hace 1000 años o casi hasta la actualidad en diferentes periodos. Para que se haga una idea, sería como si nosotros hiciéramos pues, una especie de capítulo en el cual empezamos con el lenguaje del Miocid, pasamos a Berceo, luego pasamos ya a Garcilaso, a Cadalso y a Pérez Galdós. Eso lo hace en un capítulo Joyce. Y sobre todo también de cara a la profundidad de lo que dice la perspectiva, la voz de los personajes. No fue quien lo inventó, pero fue quien quizá lo llevó a cabo con mayor éxito. Me refiero a este monólogo dramático, al flujo de conciencia, que realmente quien lo empleó por primera vez, dice la crítica, fue un francés en 1888 que se llama Edouard Dujardin. Y luego hay una anglosajona que se llama Mary Olivier, que fue la que acuñó el término, pero Joyce fue, de algún modo, el que con mayor éxito lo llevó a cabo.
Virginia Woolf, que también estaba por esta época escribiendo, aunque ya en Londres, lo llevó a cabo en algunas obras suyas, por ejemplo, en la que es quizá más conocida, que es La señora Dalloway, que también se desarrolla en un día, y ahí también hace uso de este recurso, que luego lo han empleado muchos. Pero como decía, lo importante de Joyce es que, siendo importante la historia que desarrolla, lo que más la caracteriza es ese lema de Pound, make it new. Zarandea las formas antiguas de contar y emplea nuevas formas. Y he mencionado a Pound y me gustaría subrayar brevemente la importancia que tuvo. Pound fue alguien que muchas veces descuidó la promoción de su propia obra para fomentar la de otros, de manera que conseguía mecenazgos, ayudas, posibilidades de publicar en revistas, editoriales, para todos los demás, para aquellos que creía que merecían la pena. Y tuvo un papel fundamental en la publicación de Ulises, en que Joyce tuviera los medios materiales para poder llegar a publicarlo. E igualmente fue alguien que favoreció enormemente a Eliot, porque se da cuenta de que Eliot estaba malgastando su vida en un banco en el que trabajaba, el Lloyds Bank en Londres, que era un chupatintas, por decirlo así, que era alguien que por las necesidades de ingresar dineros no era fiel con su destino, que era escribir a tiempo completo, como poeta que era, una obra destinada a perdurar, y urdió, y aquí lo cuento, urdió un plan por el cual, mediante una especie de lo que hoy llamaríamos crowdfunding, o un micromecenazgo, o colecta, como lo quieran llamar, diferentes personas contribuirían monetariamente a que Eliot pudiera dejar atrás su empleo en el banco y dedicarse a escribir. Otro autor que pasa por las páginas del libro, porque también lo hizo por las calles de París en aquel año, fue Ernest Hemingway. Hemingway era periodista y llegó a París, y de hecho París aparece perfectamente en su obra, y Pound fue alguien que lo acogió, le dio consejos y contribuyó a que se convirtiera en el escritor que es, junto con también una amante de las letras y sobre todo del arte, que era Gertrude Stein. Stein tenía también un salón literario y fue quien dio unas cuantas pistas para moverse en el París literario a Joyce. Y sería injusto terminar esta charla, que ya va tocando a su fin, sin hablar de las letras francesas, que son las que realmente constituyen el ecosistema en el cual están viviendo los demás. Este año 1922 fue importante porque fue el año en el que, dentro de 2 días, ahora, el 18, murió Marcel Proust. Proust fue también el gran prosista francés del momento, y aunque no fue vanguardista en el sentido de esa prosa rompedora de Ulises, pero sí hizo con la prosa francesa lo que no había hecho nadie, unos periodos sintácticos absolutamente larguísimos que fomentan el recuerdo, la asociación de ideas, y él murió el 18 de noviembre del 22. Su muerte fue muy importante, de hecho en su entierro pues todo París estuvo, y póstumamente salieron ya las 2 últimas partes de su obra magna, que es A la busca del tiempo perdido, de la cual estos días pues quizá hayan visto algo en la prensa. Pero es que además también fue un momento en el que esa vanguardia de lengua francesa está eclosionando, y aunque el manifiesto del surrealismo es de algo después, del año 24, pero está en París André Breton con sus acólitos haciendo pues esa literatura de vanguardia perdón, que tiene mucho que ver con algo que le interesó también a Yeats, al cual nombré, porque Yeats, 3 años después, en el año 1925, publica un libro que se titula Una visión, en el cual vuelca sus ideas sobre la escritura automática y sobre unas
nociones esotéricas muy raras y muy difíciles de resumir ahora tan cortos de tiempo. Pero la escritura automática, las sesiones con mediums, lo que era de algún modo la Ouija, toda esa manera de conseguir que lo inconsciente o la comunicación con el supuesto más allá viniera a la página, pues era algo muy del momento y que fue de algún modo provocado por las ideas de Madame Blavatsky, que siguieron muchísimos, entre George Yates, también en cierto modo nuestro casi paisano Pessoa, y era algo que estaba en el ambiente. Pues Breton y su grupo cultivó, sobre todo ya en la segunda mitad del año, varias sesiones de escritura automática y se están sentando ahí las bases del surrealismo que parte de Dada con Tristan Tzara. Este año 22 es el que tiene la ruptura ya de Breton con Tzara. También lo cuento ahí, esas disputas de cenáculos literarios, etcétera, y ya se asienta el surrealismo, que tendrá una gran importancia pues, prácticamente en todos los países del mundo, y en España hubo autores del 27 que escribieron una importante poesía surrealista, como son Cernuda, Alexandre, Lorca y Prados. Y yo ya con esto termino porque me gustaría dejar unos minutos, si quieren, para hacer preguntas, charlar, etcétera. Tengan en cuenta que condensar en 50 minutos 365 días es complicado, pero si para terminar tuviera que emplear una especie de idea o frase, diría que a lo largo de la historia de la literatura ha habido periodos muy importantes, movimientos de gran trascendencia, pero que el cóctel que se produce con elementos tan dispares en el año 1922 rara vez se ha producido, y que la importancia no es que el 31 de diciembre del año 22 de entonces terminara algo, sino que de hecho hoy estamos viviendo de la renta, y un siglo después, cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de maestros, nos estamos refiriendo a los de aquel año. Muchas gracias. Estoy abierto a... Bueno, yo como traductor quería preguntar el tema de la suerte de las traducciones al castellano del Ulises. Es decir, porque el tema de una nueva traducción del Ulises cada cierto tiempo, ¿no?, se presenta como un hecho muy importante desde el punto de vista. ¿Qué opinas tú de las traducciones del Ulises? ¿Cuál te gusta más? Sí, pues es complicado porque realmente ninguna de verdad es totalmente satisfactoria. Esto es una boutade, una especie de frase un poco para la galería, pero es que es verdad, es que hay que leerlo en el original. Es verdad que en el original uno se pierde muchísimas cosas, hay ediciones anotadas que ayudan, el lenguaje no es nada fácil por otra parte, pero yo creo que hay que leerlo en el original. Ahora bien, tiro piedras contra mi propio tejado porque soy traductor y realmente las traducciones existen. Y aunque todas insatisfactorias, pero siempre es mucho lo que aporta. Actualmente, si no me equivoco, hay 6 traducciones del Ulises y hay una persona, al menos una persona de la Argentina en la sala. 3 de ellas se han publicado en Argentina. La primera de Sala Subirat, que luego se ha remozado, y 2 posteriores. Y en España tenemos la de Valverde, que también se ha revisado recientemente, la de quien fue profesor mío en la Universidad de Sevilla, Francisco García Tortosa, en colaboración con María Luisa Venegas, y se me está olvidando Valverde. Ya está, porque la otra era una argentina revisada. Todas tienen grandes retos, por ejemplo, los juegos de palabras. Ulises tiene muchísimos neologismos, es una especie de estallido de palabras que Joyce crea por primera vez. Muchas veces juntando 2 o 3, lo que se llaman las palabras maletas, palabras que integran otras y fusionadas crean palabras nuevas. Y hay muchas en Ulises. Bueno, eso más o menos se puede hacer, pero hay muchas veces
alusiones a canciones, juegos de palabras, retruécanos, que eso ya es más difícil de replicar. Hay algunas que son más acertadas en unas ocasiones, otras en otras. Lo importante es que para que una traducción de Ulises sea acertada, ha de arriesgar. Aunque a veces no de la diana, pero no puede mantenerse en el plano de la literalidad, porque lo que el lector ha de percibir es que ahí están sucediendo cosas como el lenguaje y que hay pues una ductilidad que Joyce lleva a cabo y que hay, mencioné también antes a Paz, Octavio Paz tiene un poema que se titula Las palabras y viene a decir retuércelas, no sé qué, chillen a las palabras. Las palabras tienen que chillar y el lector se tiene que dar cuenta de que no es una narración ortodoxa, sino que en ella tiene una gran importancia esta manipulación del lenguaje. Perdón, un inciso. Ahora, probablemente un escritor español que haya acertado bastante a la hora de reproducir el tipo de lenguaje que hacía Joyce es un lector no muy conocido, pero importante por su logro, que se llama Julián Ríos. Julián Ríos tiene una novela que se titula Larva, que joyciano él reproduce muchas maneras de jugar con el lenguaje. Quería preguntarle precisamente eso, que si pudiese nombrar algunos autores que españoles que tuvieran asimilado toda la literatura de ese año, ¿no? Al igual que Garcilaso asimiló toda la teoría italiana del Renacimiento y la forjó en el soneto y con el endecasílabo. ¿Qué autores podría haber en España o de lengua española que hayan asimilado toda esta literatura del 22? Realmente, en mayor o menor medida, nadie se escapa, porque son cosas que de manera consciente o no ya van llegando y aunque uno sea muy conservador en su escritura, pero puede trabajar de espaldas a eso, pero no ignorarlo, porque eso permea todo. Pero voy a empezar por Eliot y terminaré por Joyce. Eliot tiene una frase o verso en La Tierra Baldía que traducido es un montón de imágenes rotas. La Tierra Baldía es realmente un libro en el que hay un simultaneísmo, hay mucho fragmento, hay, digamos que, una poesía muy abierta y que a veces el lector no sabe de qué se está hablando ahí y se encuentra con un material muy heterogéneo. Pero ese montón de imágenes rotas creo que hace perfecta alusión a lo que ya luego ha sido la poesía posterior, en la que el poema muchas veces, o para ciertos autores, no es algo, digamos que, de línea clara o algo que se pueda glosar, sino que ya es algo en el que interviene mucho más la alusión, la elipsis, el fragmento, y esa estructura fragmentaria es algo que caracteriza a la modernidad. Ya no somos de sistemas sólidos, monolíticos, sino más bien somos conscientes de que la realidad está conformada por muchas facetas, todas ellas complementarias, pero ninguna de ellas, digamos que es la única cara que representa todo. Y bueno, pues en poesía, menos, por ejemplo, la poesía de la experiencia, que suele ser, digamos que más apegada a un discurso conservador o formal y que contempla el poema desde otro ángulo, pero toda poesía que innove y que se permita el fragmento y ser de algún modo heterogénea, bebe de eso. Un poeta que no es nada experimental, pero que a mí, por ejemplo, me recuerda algo de esto que estoy diciendo de Eliot y de Ulises es José Hierro. José Hierro también ahora es su centenario, nació en 1922, y tiene un poema al que siempre vuelvo, que se titula Requiem, en el cual
hay una superposición de voces que yo la veo plenamente eliotiana y al mismo tiempo joyciana. Requiem se desarrolla cuando la voz del poeta o la voz poemática dice que ha leído una esquela en un periódico de Nueva York tras la muerte de un emigrante español. Y entonces ahí se funde, por una parte, la voz de quien está escribiendo o quien se erige en portavoz del poema, que no necesariamente es José Hierro, pero sí se puede decir que lo es. El lenguaje periodístico que va dando cuenta de ese suceso y luego también se filtra en cursiva el requiem, la parte del rito religioso de ese servicio que se presta en memoria del fallecido. Y esta superposición de fragmentos con diferentes voces es plenamente tanto de Eliot, que de hecho tiene una parte de la Tierra Baldía o un verso que dice, hace de la policía con muchas voces, que eso es una cita de Dickens, que él replica, de muchas voces. Pues eso es lo que aparece en ese poema. Y luego también es algo que aparece en Ulises. Ulises tiene esta simultaneidad de voces en las cuales muchas veces uno no sabe quién está hablando. A diferencia de las obras en las que hay un narrador reconocible, que siempre es el mismo, la calidad proteica, la transformación constante de la voz en Ulises hace que muchas veces no sepamos quién está hablando. Es más, se filtra en lo que se dice el pensamiento. Y ya muchas veces no sabemos si es algo pensado, narrado, etc. Eso sucede un poquito también en lo que decía del poema de José Hierro. Pero en general, ¿quiénes lo han leído con provecho? Pues, bueno, Martín Santos, en Tiempo de Silencio, tiene bastante de Joyce, muchos otros, pero para venir más cercano en el tiempo, hubo, que ya se han disuelto como grupo, unos cuantos poetas españoles que crearon el llamado la llamada Orden de Fénix, porque se referían a un pub del sur de Dublín en el cual se reunían el 16 de junio en Bloomsday para recordar Ulises, que este grupo lo formaban pues Enrique Vilamatas, Eduardo Lago, 4 o 5 más, algunos de Málaga, y Eduardo Lago, por ejemplo, que tiene una importante obra narrativa, es un gran joyciano. De hecho, este año ha publicado un libro importante sobre Ulises. Vila Matas es un gran lector de Joyce, de la vanguardia general, también lo es de Beckett. Y, bueno, realmente muchos otros. Pero Julián Ríos no es tanto por los procedimientos narrativos del monólogo interior, etcétera, como por esa fiesta o festín de las palabras en las cuales se fusionan unas con otras y crea continuos juegos de palabras que tienen un eco perfecto de lo que hacía Joyce. Pues nada, vamos a despedir la sesión. Muchas gracias a los dos y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.